¿Cómo están, estimados amigos? Muy buena tarde. Les saluda Luis Zucchetti. Reciben un cordial saludo a nombre mío y también de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. El día de hoy estamos retomando nuevamente el curso de pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones. Ya estamos ingresando al segundo módulo, a la primera unidad, al segundo módulo, en el cual el día de hoy vamos a hablar básicamente de las leyes sistémicas, ¿no? Y cómo estas leyes sistémicas van teniendo un impacto directo en las organizaciones. Dicho esto, voy a reforzar siempre lo que mencionamos, cualquier consideración, cualquier interrogante, duda, con todo gusto puedo responderles al final de la charla y para poder disipar algunas dudas que puedan haber. Quiero empezar primero con una pequeña historia que probablemente usted ya la haya podido escuchar, haya podido leer. Sin embargo, me va a permitir poder encuadrar un poco hacia el tema que hoy vamos a hablar de leyes sistémicas. Es básicamente la parábola del ciego y los ciegos y el elefante. Cuenta la historia que existían algunos ciegos, 6 ciegos, que se catalogaban de ser muy sabios, ¿no? Obviamente ellos no tenían el sentido de la vista, pero a través del sentido del tacto, del sentido auditivo, ellos podían más o menos imaginar, más o menos predecir cómo eran los elementos con los cuales ellos interactuaban, cómo se podrían en cierta forma dar una idea mayoritaria, una idea muy puntual sobre lo que ellos podían percibir a través del tacto del oído, ¿no? Ellos no tenían una experiencia con un elefante. Entonces estos ciegos en algún momento dicen, oye, hay que empezar a conocer un elefante y vamos a ver quién atina mejor, quién tiene más acercamiento en lo que nosotros vamos a darnos cuenta de lo que es un elefante. Y bueno, efectivamente coinciden, concuerdan en poder trabajar en una visita a uno de estos paquidermos. Y en esa visita que ellos empiezan a convenir para que trabajen con estos paquidermos, pues, se preparan y van todos, hasta que en efecto eh, llegan a tener el primer contacto con el paquidermo y uno de los 6 ciegos inmediatamente se abalanza hacia el elefante y dice, y se toca pues con la trompa del elefante, ¿no? Con la trompa del elefante y empieza a coger y dice, wow, el elefante es como una serpiente, porque le estoy tocando, es bastante largo y se mueve como una serpiente. Inmediatamente el segundo ciego no repara en corregir a lo que va diciendo su primer compañero, le dice, no, el elefante no es como una serpiente, el elefante es más bien como una lanza, porque este segundo ciego estaba tocando pues parte de los colmillos del elefante. En eso el tercer ciego le dice, usted está equivocado, no es ni como una serpiente ni tampoco es como una lanza, el elefante es más bien como una soga. ¿Qué pasaba? Que este tercer ciego estaba tocando la cola del elefante. En eso el cuarto ciego no tarda en también dar su posición y dicen, no, ninguno de los tres tiene razón, porque el elefante es como un árbol y este ciego estaba tocando pues las piernas del elefante. Hasta que el quinto ciego dice, no, 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 creo que estamos adivinando mal, el elefante es como una gran pared, yo lo estoy tocando y él estaba tocando pues toda la parte de todo el cuerpo del elefante. Y en último, el sexto ciego, el más antiguo, por decirlo, el más sabio, ¿no? De mayor antigüedad, dice, no, todos ustedes están equivocando porque el elefante no es de la forma como ustedes están diciendo, sino el elefante es como un gran abanico. Él estaba tocando la oreja del elefante. ¿Qué pasaba? Que cada ciego, desde la perspectiva, desde la ubicación donde cogía el elefante, donde tocaba el elefante, daba una distinción, un punto de vista, daba una imaginación, y en sí los 6 tenían parte de la razón y a la vez los 6 tampoco tenían razón. Tenían parte de la razón por la experiencia que iban teniendo con esa parte del elefante que tocaban. Ahí todo bien, pero no tenían razón porque no por la parte que ellos iban tocando podían generalizar cómo realmente era el elefante. Y es así que con esa idea equívoca, con esa idea parcializada, cada uno se fue, volvió al lugar donde ellos cohabitaban, pero con una idea totalmente distinta de lo que era un elefante.
Y esto, estimados amigos, ¿cómo lo relacionamos al pensamiento sistémico, a las leyes sistémicas en ámbitos organizacionales? ¿Cómo podemos relacionar esta metáfora, esta historia, este cuento, como usted quiere llamarlo, cómo relacionamos con las organizaciones? Pues es muy parecido, es muy parecido. Muchos colaboradores, muchos trabajadores, cuando ingresan a una organización a trabajar, se desempeñan en una determinada área y obviamente conocen eh, todo lo concerniente a esta área, los aspectos positivos, los aspectos por mejorar y todo, pero a veces cometen el craso error de creer, mejor dicho, de creer que esa sola área donde él se desenvuelve, donde él se desarrolla, donde él presta sus servicios profesionales, es de la misma forma como es su área, es toda la organización. Y a veces se inhiben de poder conocer otras áreas para poder tener un panorama mucho más sistémico, un panorama mucho más amplio de cómo realmente es la organización. Particularmente como consultor empresarial, me ha tocado poder trabajar con equipos de trabajo que conocían perfectamente sus áreas de trabajo, su área de marketing, su área de ventas, el área de recursos humanos o de administración, pero poco o nada conocían de las otras áreas. Poco o nada sabían del trabajo que tenían que tener las otras áreas en beneficio y en pro de los objetivos organizacionales. Y a veces eso nos hace recordar que estamos como estos ciegos y el elefante, que solamente el aspecto que palpamos, que el aspecto donde trabajamos, que el aspecto donde laboramos, creemos que generalizamos y así es la organización. Y eso es un craso error, amigos. Por eso, como lo decimos, en relación a las leyes sistémicas y al pensamiento sistémico, lo que nosotros tenemos que identificar y reconocer inicialmente dentro de nuestra organización es que nuestra área no es toda la organización. Es parte importante de la organización, sin duda alguna, pero no podemos generalizar. Es parte importante, pero no es toda la organización. Por consiguiente, para tener una visión mucho más amplia, mucho más sistémica, tenemos que conocer las otras áreas que componen esta organización. En ese sentido, el pensamiento sistémico aplicado a las organizaciones juega tiene una gran relevancia y juega un papel muy importante dentro de las mismas. Partiendo de lo siguiente, primero, el pensamiento sistémico hace referencia a una capacidad de análisis que puede ayudar a las organizaciones a optimizar la interrelación que existe entre sus empleados, así como mejorar su capacidad de respuesta ante los problemas o eventos negativos. Esto, como ustedes lo hemos estado viendo las semanas anteriores en las clases iniciales que hemos visto, cómo el pensamiento sistémico impacta directamente en la perspectiva de los seres humanos en relación a los sistemas. Pero como a partir desde el día de hoy vamos a ver netamente las organizaciones, ya vamos a ir aterrizando estos planteamientos que nos trae el pensamiento sistémico y cómo van en relación con las organizaciones. Entonces, el primer planteamiento sería, es la capacidad de análisis que nos permite el pensamiento sistémico para que nosotros podamos optimizar las interrelaciones que existen en las organizaciones, entre los empleados, con las diferentes áreas, y sobre todo mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta ante los problemas o eventos negativos. Otro aspecto importante trae el pensamiento sistémico. Se puede decir que la teoría de sistemas y el pensamiento sistémico, ambos que ya hemos visto también anteriormente, tratan de percibir la realidad, pero como un todo integrado. O sea, no tratan de percibir por áreas, área de marketing, área de venta, recursos humanos, de logística, de operaciones, de finanzas, etc. No, no lo ve por separar el pensamiento sistémico, sino ve que cada área es un subsistema de este gran sistema de la organización y todos ellos están interrelacionados e integrados. ¿Sí? Compuesto, como lo hemos dicho, por diferentes subsistemas y que no se pueden entender, atento acá, que no se pueden entender por separado. Es decir, la organización en la cual usted labora, en la cual usted se desempeña o usted es dueño probablemente, no significa que es la suma de todas las áreas de su empresa, sino por el contrario, la suma de todas estas áreas, la integración, la interrelación de todas estas áreas, hacen que emerja una propiedad emergente que se llama la organización en la cual usted se desempeña, en la cual usted dirige. Es a través de la interrelación que van teniendo con el resto de sus elementos. Entonces ya, digamos, a esta altura del curso, tenemos que tener clarísimo, clarísimo,
que la visión sistémica que tenemos en las organizaciones solamente va a tener sentido si lo vemos como un todo integrado, con interrelaciones, con sumatorias, con que todo lo que podamos hacer o dejar de hacer impacta directamente a la organización. ¿Qué más tenemos? De este modo, la perspectiva sistémica en el ámbito laboral defiende que el propósito de cada subelemento, ¿no?, que es parte de la organización, adquiere un significado importante a través del contexto, ¿no? A través del contexto. Es importante también señalar que los subelementos o los subsistemas a los cuales nos referimos, que ya sean individuos o grupos de trabajo y que pueden componer un grupo de trabajadores, estos suman de manera sustancial a todo el propósito organizacional. Ahora vamos a ver, cuando revisemos un poco las leyes sistémicas, vamos a ver cómo una ley sistémica nos permite ver esta estructura matricial organizacional, cómo nos permite ver desde una mirada a través de una ley. Veamos. Entonces, finalmente, de este modo, el pensamiento sistémico no trata, como lo decíamos, de centrarse solamente en las partes de un sistema, sino más bien en un todo unificado. Veamos, ¿qué son las leyes sistémicas, ¿no? Según varios aportes, pero vamos a ver el que hemos traído ahora, son leyes que permiten el desarrollo organizacional sistémico en las empresas y mejora las relaciones inter e intrapersonales, permitiendo alcanzar los objetivos organizacionales de manera excelente y con un ahorro de energía inimaginable. Decíamos, amigos, amigas, que los sistemas que los sistemas abiertos, como las organizaciones, como las empresas, intercambian constantemente energía, ingresa y sale energía a través de los inputs, a través del proceso que se desarrolla y a través de la salida y de los resultados. Pero son sistemas abiertos que fluye constantemente la energía. Entonces, a través de estas leyes sistémicas, lo que nosotros buscamos es comprender, entender cómo se organizan, cómo se interrelacionan las empresas para mejorar sus relaciones interpersonales e intrapersonales, es decir, con los clientes externos y con sus clientes internos, es decir, con sus colaboradores, y sobre todo buscando un ahorro de energía, porque el desgaste de energía, lo único que hace el desgaste de energía en una organización es desviarnos del cometido o de los objetivos organizacionales que se han planteado. Tenemos entre muchos estudiosos de pensamiento sistémico, de la teoría general de sistemas, de Bertalanffy, etcétera. También hay otros autores, otros estudiosos que han dado propuestas. Por ejemplo, Peter Senge. Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, habla de las organizaciones inteligentes, habla de las organizaciones que aprenden, y él también establece a través del pensamiento sistémico cómo las empresas o las organizaciones deberían ir interrelacionándose. También tenemos a Bert Hellinger, que también habla mucho de las constelaciones. Inicialmente hablaba de las constelaciones familiares y luego habla de las constelaciones organizacionales, ¿no? Sin embargo, Gunther Weber, perdón, él es el que nos habla mucho, se considera el padre de las constelaciones organizacionales porque trae muchos aportes importantes y significativos en relación a las constelaciones, a cómo se constelan, cómo se desarrollan los elementos dentro de una organización. Entonces les recomendamos que de repente puedan ustedes profundizar un poco más con estos tres autores que les hemos dado mención, para poder conocer un poco más con mayor magnitud el espectro en el cual se pueden ir desenvolviendo y poder adentrar en profundidad sobre estos importantes que nos trae el pensamiento sistémico. Muy bien, vamos a pasar de inmediato a las leyes. ¿Cuáles son esas leyes sistémicas? Esos principios o fundamentos sistémicos, como usted quiera llamarlos. Son en realidad 6, ¿no? Algunos otros autores dicen que son 5, pero en materia del ejercicio de esta exposición yo he considerado pertinente para las 6. Primero es la ley sistémica del equilibrio. Luego también tenemos la ley sistémica de la pertenencia, la ley sistémica del reconocimiento, la ley sistémica de la aceptación, la ley sistémica de la jerarquía y la ley sistémica de la antigüedad. Son estas 6 leyes que rigen en las organizaciones, son las leyes que en cierta forma tienen
un impacto directo y sobre todo directamente la dinámica empresarial de las organizaciones. Es decir, en la organización en la cual usted labora, en la cual usted presta sus servicios profesionales, en la medida que yo le vaya detallando o explicando brevemente cada ley, usted va a poder ir identificando si realmente esa ley se aplica o no a su organización. Pero que la ley existe, que la ley tiene que manifestarse en esas organizaciones, se tiene que manifestar. No hay organización que puede decir, no, esa ley no aplica en mi organización. O sea, la ley está. Que la organización quiera tomar los principios y la aplicatividad de esa ley o no, esa es otra cosa. Pero de que se da, se da. ¿Por qué? Porque la organización, como hablamos, también es un sistema. Toda organización es un sistema y por consiguiente, como sistema, está compuesto por subsistemas, que está compuesto por sinergia y que está compuesto obviamente por propiedades emergentes que son el resultado final del producto de toda esta sinergia y de toda esta interacción de los elementos, también se tienen que adecuar a estas leyes sistémicas que el día de hoy les estamos compartiendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera ley sistémica, que es la ley sistémica del equilibrio. Como ustedes pueden ver ahí, la imagen es más o menos una balanza, es un símbolo de una balanza. Y la ley del equilibrio, ¿qué dice? Que tiene que existir una armonía entre el dar y el recibir. Entre el dar y el recibir. Dentro de una organización, tanto el empleador como los colaboradores tienen un pacto, tienen un acuerdo, tienen un compromiso y tienen sobre todo una responsabilidad de poder ofrecer, de poder dar y también de poder recibir. Sin embargo, si llega un momento en que una de las partes que está aportando, que sigue aportando al sistema, y la otra parte no aporta, lamentablemente se rompe esa relación y se inhibe la aportación. Y es ahí donde se pueden generar conflictos. Un ejemplo, yo voy a trabajar para una organización X, entonces el acuerdo que nosotros tenemos a través de un contrato, vamos a llamarlo así, es que yo preste mis servicios profesionales en relación a mi profesión, a lo que me he capacitado, y me convienen una serie de tareas, ¿cierto? Me dan mis funciones dentro de la organización. ¿Qué es lo que espera el empleador? Que yo ofrezca, que yo dé, que yo entregue toda mi experiencia, toda mi expertise, todo mi conocimiento para lo cual yo fui contratado, tengo que dar en beneficio de los objetivos organizacionales. Entonces yo entrego todo ese know-how, todo ese background que yo manejo, entrego a la organización en pro de conseguir los objetivos organizacionales y en pro de solucionar los problemas que puedan suscitarse en la organización. Para eso yo fui contratado, para generar y aportar valor a una empresa, no para marcar una tarjeta, no para cumplir un horario, sino fuimos contratados en una organización como profesionales para aportar y generar valor y para poder solucionar los problemas que la organización tiene. Esa es mi contribución profesional a la empresa. Y en contraprestación de ello, ¿qué voy a recibir? Ok, voy a recibir un pago, un sueldo, una contraprestación económica por todo lo que yo estoy dando. Entonces, ¿qué pasaría si yo ofrezco, yo entrego, yo doy, cojo los problemas de la organización como si fueran míos, doy en todas las horas que tengo que trabajar y aportar incluso un poco más de horas todavía, ofrezco a la organización soluciones y a fin de mes la organización no me paga? No me paga mi sueldo, no me paga mis saberes, no cumple conmigo en relación al contrato y al acuerdo, al convenio que habíamos convenido inicialmente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Obviamente que yo ya no voy a seguir dando pues toda esa dedicación, dando todo ese aporte, dando todo ese trabajo, porque siento que no estoy recibiendo una compensación por parte de la organización. Entonces no está siendo un equilibrio porque solamente yo estoy dando, yo estoy dando, yo estoy dando y no recibo nada que esto equipare. Entonces como yo doy, yo doy, yo doy, ¿no? Mejor dicho, yo doy, yo doy, yo doy y la organización está muy blanda, por decirlo así, muy ligera porque no ofrece nada, no da ese contrapeso, simplemente esto se rompe y por consiguiente ya no se da. Podemos poner al otro ejemplo.
Puede ser que la organización, vamos a darle otro ejemplo, el giro de esto, que la organización sí cumpla conmigo, me pague mis beneficios, me pague de manera puntual, me abone a mi cuenta de ahorros o a mi cuenta de haberes de manera puntual, respete mis horarios, me ponga en planilla, etcétera. Todos los beneficios me puede dar el empleador, esperando que yo pueda dar esa contribución profesional, generar y aportar valor. La organización cumple conmigo con todos esos aspectos, pero yo como colaborador, como trabajador, no cumplo. Yo como colaborador, como trabajador, voy a la organización, voy a la empresa y las 8 horas que tengo que trabajar, más o menos 5 horas o 2 horas, mejor dicho, me paso en las redes sociales, me paso haciendo otras actividades ajenas a la organización, paso un poco haciendo otras actividades que no tengan que dar relevancia a lo que realmente yo fui contratado, más me paso en una parsimonia, en una conversación, en la cual que al final del día, cuando yo tenga que medir mi índice de productividad, pues sea un índice negativo porque no he cumplido con lo que yo fui contratado. Y así sigo al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Y paso el fin de mes habiendo realizado un trabajo de manera mediocre. Pero sí, sí exijo que la organización me pague, pero sí exijo que la organización cumpla conmigo. Entonces acá tampoco hay una ley de equilibrio, porque la organización sí está cumpliendo, pero yo de repente no estoy cumpliendo sobre las expectativas, el acuerdo y el convenio que hemos tenido. Por consiguiente, esta ley sistémica del equilibrio se trata en dar y recibir, para que en ese balancín, en esa armonía entre el dar y recibir, pueda existir un equilibrio adecuado, pertinente para poder seguir trabajando juntos. Cuando no existe ese equilibrio, se rompe por una de las partes. Se rompe por una de las partes. Y en el último ejemplo que di, si yo no estaría dando lo mejor de mí en relación a lo que yo fui contratado, simplemente la organización puede desistir de contar con mis servicios profesionales. Puede simplemente decir, ya no quiero contar con usted. Entonces, en toda organización, como primera ley sistémica del equilibrio, se trata que las contribuciones son de mutuas partes. Como yo entrego mi contribución, mi experiencia en la organización también tiene que cumplir con lo que hemos convenido inicialmente en el contrato, porque el contrato es ese marco legal en el cual se designa, se precisan todo aquello que la organización necesita que yo haga como profesional y todo aquello que ella me va a dar, me va a otorgar en contraprestación de esas funciones que yo realizo. Por eso que los contratos son de vital importancia y tienen que estar bien analizados, bien estructurados para que no exista luego un inconveniente o un problema sobre algo que no fue estipulado inicialmente. Primera ley, entonces, la ley sistémica del equilibrio. Y acá preguntamos, lo que decíamos, ¿no? ¿Qué ocurre si pido, si exijo y no doy? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo exijo, si yo pido, si yo reclamo, si yo me quejo y yo no doy? Injusto, pues no. No hay un buen acuerdo, no hay un buen equilibrio, mejor dicho, no hay una entrega proporcional. ¿Y qué ocurre si yo doy y no pido, no exijo? ¿No? Entonces, se trata de poder equiparar. Usted en la organización donde usted se desenvuelve, se desempeña, ¿está la ley sistémica del equilibrio está funcionando de manera armónica, de manera adecuada? ¿O hay un funcionamiento desproporcional? Que de repente usted está dando mucho y la organización no le está contraprestando a lo que usted da. O por el inverso, la organización sí está cumpliendo con usted y usted de repente no está dando en armonía a ello. No lo sé. Yo no estoy indicando nada. Simplemente estoy emitiendo algunas preguntas para que usted pueda, a partir de ello, generar una reflexión y poder dar una respuesta. Entonces, primera ley, ley sistémica del equilibrio. Segunda ley es la ley sistémica de la pertenencia. ¿Qué es la ley sistémica de la pertenencia? Esta ley puntualmente hace precisión que si un grupo, digamos, ignora o hace el vacío, como le quieren llamar, a uno de sus miembros, sufre todo el sistema. Si un determinado grupo, tipo, empieza a generar inconvenientes con un elemento del sistema, es decir, con un colaborador, esa ruptura de esa relación entre este grupo y esta persona va a tener un impacto directo en toda la organización. ¿Por qué? Como lo mencionábamos la semana pasada, porque los sistemas tienen interrelaciones e interacciones de manera constante y permanente. La dinámica es
constante y permanente. La dinámica no se detiene. Entonces, cualquier cambio, cualquier alteración, cualquier fallo, por decirlo de alguna forma, que pueda tener el sistema, o cualquier anomalía que pueda tener el sistema en relación a la interrelación entre sus miembros o en relación al impacto que tenga en su estructura, va a tener consecuencias directas en el sistema. Porque todas las personas que forman parte de un sistema empresarial tienen derecho a formar parte de él e interactuar con los demás. La ley sistémica de la pertenencia dice que todos los que somos parte de este sistema pertenecemos al mismo y ningún miembro del grupo puede excluirlo de este sistema. Ningún miembro del grupo puede excluirlo. Es decir, mientras yo tengo un contrato laboral en una organización, en una empresa, yo pertenezco a ese sistema empresarial, porque hay un contrato laboral que me avala, está vigente. Y nadie me puede decir que yo no pertenezco a ese sistema, a pesar de que haya podido tener algunas omisiones, que haya podido tener algunos hierros, algunos errores dentro del ejercicio de mis funciones. Ok, me haré responsable de ello, pero no por ello van a decir que yo no pertenezco al sistema. Entonces, en el caso de las relaciones laborales, esta ley de la pertenencia suele tener una duración temporal, una duración finita, ¿no? Que se limita básicamente al tiempo específico que dure el contrato de trabajo. En cambio, por el contrario, en los vínculos familiares, estos sí son permanentes, ¿no? O sea, permítame hacer el símil, o sea, por ejemplo, en la familia, yo puedo ser padre y tengo un vínculo con mi hija, a pesar de que mi hija pueda cometer algún error o yo como padre pueda hacer lo mismo, eso no significa que yo deje de ser su padre o yo deje de ser mi hija, ¿sí? El vínculo en temas familiares sí es permanente, pero el vínculo en temas laborales solamente se da mientras dure el contrato de trabajo. Mientras dure el contrato de trabajo. Cuando ese contrato de trabajo se extinga, el contrato de trabajo ya no esté vigente, obviamente ya no se pertenece a ese sistema. Caso puntual, normalmente una persona, una empresa contrata a una persona por tiempo fijo de 3 meses, 6 meses, un año, etc. Entonces, mientras dure todo ese plazo que está fijado en su contrato, esta persona sí pertenece al sistema de la organización. Si acabado el tiempo, acabado el plazo, ya no se le renueva la confianza, ya no se renueva el contrato a esta persona, simplemente al día siguiente de concluir su contrato, esta persona automáticamente no pertenece al sistema porque no hay un vínculo que haga pertenecer como tal. Entonces, en relaciones laborales, el contrato es el que nos da el soporte y el aval de la pertenencia a un determinado sistema. Y no así cualquier miembro del sistema que diga que nosotros pertenecemos o ya no pertenecemos a la organización. Es por eso que en otras organizaciones X se ven que cuando un colaborador comete un error, cuando un colaborador comete algún acto de indisciplina, por llamarlo de alguna forma, entra en todo un proceso administrativo para que puedan ver la pertinencia de la responsabilidad o no de este colaborador. Sin embargo, mientras dure todo ese proceso administrativo, este colaborador que haya podido incurrir en esa posible falta sigue perteneciendo a la organización. No se quiere decir que ya no pertenece, sigue siendo parte del sistema. Entonces, la ley de pertenencia hace que los miembros, los trabajadores, los elementos de la organización sientan que pertenecen a ese sistema y por consiguiente tienen la responsabilidad de poder trabajar en pro de todo este sistema organizacional. Muy bien. Y acá podríamos dar también alguna pregunta. ¿Cuándo y cómo se excluye un miembro? ¿Cuántas veces hemos excluido a un miembro de una organización? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿No? A veces algunos grupos en un ámbito empresarial, suena un poco fuerte decirlo, pero que en los mismos equipos o sistemas hacen esta famosa ley del hielo, de no hablar con un colaborador, de hablar con algún trabajador por X, Y, Z motivos, pero que no se están dando cuenta que esa acción que van haciendo con esta otra persona también tiene un impacto directo en todo el sistema y por consiguiente también un impacto directo en el desempeño y en el trabajo de cada colaborador, ¿no? Pero así hagamos la ley del hielo, así hagamos, digamos, una causa de Estado, por decirlo de alguna forma, no va a inhibir
que esta persona siga perteneciendo a la organización mientras tenga un respaldo legal dentro de la misma. Entonces, hay que estar muy atentos con la ley sistémica de la pertenencia. Es una ley, además, amigos, que permite mucho en la medida que una persona se sienta que pertenece a una organización, se identifica más, se fideliza más, hay un mayor compromiso, hay una mayor entrega. Entonces, cuando uno sienta que pertenece a una organización, que pertenece a un grupo, un equipo, un sistema, ofrece mucho más, da mucho más de lo que pueda dar si alguna persona siente que no pertenece a ese sistema u organización. Entonces ya vamos viendo hasta el momento dos leyes importantes de las leyes sistémicas. La tercera ley sería la ley sistémica del reconocimiento, ¿ya? La ley sistémica de reconocimiento, esta está directamente vinculada con la autoestima personal, ¿ya? Puesto que el nivel de pertenencia, lo que hablábamos hace un momento, o sea, de la ley de la pertenencia, puesto que el nivel de pertenencia de un trabajador aumenta al momento que recibe un reconocimiento justo. Es decir, cuanto más reconocidos, cuando más valorados, cuando más, en cierta forma, vean de una manera sincera y genuina nuestro trabajo, lo reconozcan, lo valoren, y valoren la contribución que hacemos, uno obviamente no solamente te vas a sentir bien, no solamente te vas a sentir con un mejor ánimo, con una mejor predisposición, sino por consiguiente va a aumentar el sentido de pertenencia hacia ese sistema, ¿no? Pero por otro lado también, en este mismo contexto, pueden producirse también grandes insatisfacciones a nivel personal o de equipo, si es que existen ausencia de caricias emocionales, por llamarlo de alguna forma. Es decir, usted se esfuerza, usted se sacrifica, usted da todo su honor, todo su empeño, y al final, por parte de la empresa, de la organización, no recibe un reconocimiento, no recibe una valoración, no recibe nada de ello. Obviamente, ello también afecta al sentido de pertenencia de la organización y sobre todo a la contribución, al nivel de contribución que usted puede dar a la organización. Por ello, dentro de las leyes sistémicas, la ley sistémica de reconocimiento, lo que busca es que todos los elementos de un sistema, es decir, todos los colaboradores de una organización, sientan que realmente son genuinamente reconocidos y valorados. Ahora, el reconocimiento no solamente lo vayamos a dar en aspectos tangibles, pues, ¿no? No solamente tiene que ser un premio, un viaje, un bono en dinero, un premio material, no, no necesariamente, digo, ¿no? También se pueden dar, pero no necesariamente, también se puede dar un diploma de reconocimiento, también se puede hacer una mención honrosa, se puede hacer una medalla simbólica del colaborador del mes, del trabajador solidario, qué sé yo. O sea, hay tantos aspectos que dentro de las organizaciones podemos diseñar con la única y sana intención de que los miembros, los elementos de este sistema organizacional sientan valorados, se sientan reconocidos y sobre todo condecorados por la contribución que vienen haciendo en el día a día y por consiguiente, como líder, como jefe de una organización, uno busca que a través de estos reconocimientos ellos, su sentido de pertenencia sea mucho más cohesionado y mucho más solvente. Eso es lo que se busca. Pero a decir verdad también, no todas las organizaciones, y hablo así en general nada más, tienen lamentablemente dentro de su estructura, dentro de su dinámica empresarial, poder reconocer a los trabajadores. Sin embargo, también se ha visto que este tipo de empresas que no reconocen al trabajador va disminuyendo gradualmente, ¿no? Por el contrario, muchas empresas se suman. Hay, por ejemplo, acá en el Perú, el Great Place to Work, que es la que reconoce a las mejores empresas para trabajar en el Perú a través de unos índices, a través de unos indicadores, de unas encuestas, y van viendo, ¿no?, cómo van sintiéndose los colaboradores dentro de las organizaciones, no solamente a un nivel de un clima organizacional, sino un nivel de un sentido de pertenencia y por consiguiente también el tema de reconocimiento dentro de la organización, un reconocimiento endógeno es de vital importancia. Entonces, en la medida que nosotros nos sintamos reconocidos en la organización, vamos a mejorar nuestra autoestima, vamos a mejorar nuestro desempeño, la actitud que le ponemos y sobre todo el sentido de pertenencia que vamos a tener en la organización.
En ese sentido, cabe la oportunidad para preguntarnos cuál es la importancia de cada área en función de la subsistencia de su empresa. Cada área es importante dentro de la subsistencia de la empresa. Cada área juega un papel importante y también se ha visto que de repente dentro de las subáreas o dentro de las áreas propiamente dichas de las organizaciones, entre ellos también hacen un sistema de reconocimientos como equipo. O sea, no solamente es un sistema de reconocimiento a nivel individual, sino también las organizaciones pueden hacer un reconocimiento a nivel de áreas o a nivel de equipo. Por ejemplo, se bajaron los costos para producir algún producto o servicio, entonces los costos han bajado de manera sustancial. Hay que reconocer al área de finanzas. Por el otro lado, perdón, el nuevo producto que lanzaron al mercado tuvo un récord impresionante de ventas, una aceptación masiva en el público, entonces hay que reconocer al área de mercadotecnia y ventas o al área de mercadotecnia y comercial por la labor que hacen, ¿no? Por otro lado, el ausentismo del personal, la rotación del personal ha bajado a niveles mínimos. Quiere decir que los componentes del sistema van siendo de manera permanente, están quedándose en la organización, entonces obviamente el área de recursos humanos también está jugando un papel importante. Entonces, el reconocimiento que se puede hacer en las organizaciones no solamente podría caer a un nivel individual, sino también a un nivel de equipos, de áreas o de subsistemas dentro de esta organización. Pero que no exista reconocimiento si es una alerta para poder decir algo tenemos que hacer para poder implementar esta ley sistema de reconocimiento en la organización. Luego de ahí tenemos la ley sistémica de la aceptación, ¿ya? Esta ley nos recuerda que el mejor modo de posicionarnos en nuestra realidad laboral es comprender y aceptar cuál es la filosofía de la organización en la cual formamos parte, es decir, la misión, la visión, los valores, el propósito, ¿no? Cuáles son las normas que rigen, de qué modo están establecidas las cosas, cuál es la dinámica empresarial, ¿no? Porque se ha visto que muchos colaboradores, cuando llegan a una organización, producto de probablemente la necesidad económica, aceptan un trabajo, aceptan un empleo, pero no aceptan la filosofía de la organización. Y por el contrario, la cuestionan, se quejan, la señalan, y lo peor de todo, que no dan un aporte, no dan una contribución ante aquel miramiento que puede hacerlo. Solamente todo se queda en miramientos, en quejas y en juicios, ¿no? La ley sistémica de la aceptación que busca, que hay que aceptar cuál es el posicionamiento, la posición que tenemos dentro de nuestra realidad laboral, dentro de ese sistema, y por consiguiente, desde ese flanco, desde esa posición, desde ese sitio, poder aceptar, abrazar la filosofía de la organización y desde ese sitio también poder contribuir, poder hacer una crítica constructiva, de ser el caso, sí, pero con contribución, con aporte, buscando la solución del mismo, ¿no? Entonces, muchos colaboradores no tienen esta aceptación, no van bajo esta ley sistémica de la aceptación, por el contrario, solamente lo que buscan es simplemente evitar estas normas, evitar esta filosofía organizacional. Otros se quejan, como lo decíamos, solamente lanzan quejas, 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 reclamos y nada más. Otros, que también hay que tener cuidado, se resignan, bueno, estoy acá, voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? Pues no, ya encontraré otro mejor trabajo, ya me saldrá una mejor oportunidad, por el contrario, ¿qué me queda? Pues estar acá, o sea, es conveniente, pues. No podemos tener colaboradores resignados en un puesto de trabajo, ni siquiera conveniente para usted mismo si usted está resignado en su trabajo. Usted tiene toda la capacidad, usted tiene todas las habilidades, tiene las competencias del caso para poder buscar un mejor trabajo en el cual usted no se sienta resignado, sino por el contrario, motivado, preparado, seguro de poder desempeñar convenientemente la labor y la función que es. Otros, en cambio, viven con ira dentro de la organización, al no aceptar las políticas, al no aceptar la filosofía organizacional y tampoco al no querer irse, tienen ira a la organización. Son los primeros que critican, pero con una crítica destructiva. Son los que reniegan de ir a trabajar. Hoy día es lunes, que cólera otra vez ir a trabajar. Cuidado, y vamos esperando que sea viernes para poder descansar el fin de semana.
como se dice. Y otra vez llega el lunes y otra vez voy con ira, voy con molestia. Tampoco. No es pertinente, no es prolijo, no es adecuado, no es saludable para usted. Y otros colaboradores se niegan, ¿no? Hay una negación, no, que esto no puede ser así, y que niegan que de repente la forma como la organización ha establecido su norte, ellos niegan, pues, ¿no? Sienten que están equivocados, sienten que no es la forma adecuada y viven solamente y trabajan solamente en la negación. Entonces hay que tener cuidado con estos 5 aspectos que acabamos de mencionar en los colaboradores en relación a la ley sistémica de aceptación. Cuidado con la evitación, cuidado solamente con las quejas, con la resignación, rojo ahí, alerta roja, resignación o ira, todo le parece mal, todo es con molestia, todo lo hace con una mala intención o sobre todo el tema de la negación. Lo que nosotros necesitamos para que esta ley fluya, para que nosotros podamos sentirnos parte del sistema, dentro de esta ley de pertenencia, hay que aceptar a la organización, porque finalmente al momento que han convenido el acuerdo con nosotros y yo poder firmar y yo poder aceptar que voy a prestar mis servicios profesionales en la organización, yo me he tenido que enterar previamente de todo lo que conlleva la responsabilidad de yo pertenecer a una empresa. Como profesionales que somos y como personas adultas y maduras que somos, nos toca aceptar y contribuir desde la posición desde donde nos encontremos dentro de la estructura organizacional. La ley sistémica de la aceptación va a permitir que todo esto fluya, porque cuando tenemos estos 5 elementos que acabamos de mencionar, va a tener un impacto directo y negativo dentro de las interrelaciones y la dinámica del sistema organizacional. Entonces, hay que ser muy responsables en ese aspecto. Y permítame preguntarle, ¿usted acepta y reconoce lo que hay en su organización? ¿Acepta genuina y cabalmente y reconoce genuina y cabalmente todo lo que hay en su organización, todo lo que ello implica, todo lo que ello conlleva? ¿Sabe moverse usted a partir de ese punto? ¿Sabe poder interactuar usted a partir de ese punto? Si lo hace, enhorabuena y lo felicito y vamos para adelante y siguiendo desarrollándonos. Pero si dentro de estas preguntas no vamos viendo que hay una sintonía entre lo que yo quiero, entre lo que yo hago, entre lo que yo siento y lo que yo digo, bueno, es momento de reformularnos y es momento de ver si realmente es el norte profesional que yo tengo, está en la organización donde yo me encuentro. Entonces, en la medida que yo acepte a mi organización en toda su filosofía organizacional, se puede deducir, se puede entender, se puede comprender que esa organización aporta dentro de su miramiento y sus objetivos personales y profesionales. Y no, es momento de volver a reformular estas preguntas y ver si realmente es conveniente seguir o no en ese sistema. Luego tenemos la ley de la jerarquía, ¿ya? La ley de la jerarquía. ¿Qué es la ley de la jerarquía? Permítanme. Básicamente es la estructura organizacional, ¿no? La estructura piramidal, matricial, como usted quiere llamarlo, de la empresa, en la cual vemos los diferentes departamentos, las diferentes áreas, y en este caso, hablando de un pensamiento sistémico, son los diferentes subsistemas que componen el sistema organizacional, ¿no? Esta jerarquía normalmente lo que busca es que sea una estructura colaborativa entre las organizaciones. Vea bien el término y está subrayado ahí, en negrita, perdón. Estructura colaborativa. Muchas organizaciones vemos que en vez de que las áreas o subsistemas sean estructuras colaborativas, son estructuras disociativas. Que cada área se cierra solamente en su oficio, cada área se cierra solamente en sus necesidades, cada área se cierra en sus prioridades. Y a veces dentro de ese hermetismo que puedan tener dentro de la organización y no querer coadyuvar o contribuir con otra área de la misma organización, del mismo sistema donde encuentra esa área, a veces se generan conflictos disfuncionales, a veces se generan afrentas, peleas, que lo único que hacen es afectar a toda la organización en general. He visto particularmente empresas que trabajan prácticamente con islas, como áreas, con subsistemas que no se pueden ver ni se pueden hablar, ni hay un hilo comunicativo entre ellas.
Lamentablemente, si es que esta premisa, si es que este aspecto, esta dinámica permanece en la organización, esa organización está condenada simplemente a decrecer. No sé si a extinguirse, no lo sé, pero sí a decrecer porque no se va a poder producir una adecuada productividad. Porque donde no exista colaboración, donde no exista contribución, donde no exista sinergia, no podemos hablar de esta propiedad emergente que busca que la empresa se mantenga viva, que sea una empresa sostenible, que sea una empresa rentable, que sea una empresa eficiente. Tiene que haber una estructura colaborativa en las organizaciones. Por otro lado, también, si un colaborador tiene duda sobre algún aspecto puntual dentro de su función, dentro de su puesto de trabajo, tiene que contactarse con su jefe inmediato superior, con su jefe inmediato superior, para que le pueda dilucidar las dudas que pueda tener, ¿no? De hecho que sí. Para eso existe una jefatura inmediata superior, para eso existe una estructura matricial como la que vemos, una estructura organizacional. Porque ¿qué pasa si yo no tendría un jefe? ¿O qué pasa si yo tendría dos jefes o tres jefes? ¿A quién de ellos tengo que reportar? No habría unidad de mando, ¿no? ¿Cierto? Entonces, generaría un conflicto. ¿En qué momento de a uno digo sí, a otro digo no? Y si uno me da una orden A y el otro no una orden B. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y por eso que las organizaciones, la estructura organizacional tiene que estar bien diseñada. Obviamente, dentro de las organizaciones ágiles de este siglo XXI, cada vez las pirámides organizacionales o las estructuras organizacionales son más horizontales, ya no son tan verticales como eran antes, sino ahora ya se busca mucho más horizontalidad entre las organizaciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando punteas? Es decir, cuando te pasas, no consultas a tu jefe inmediato superior, sino que consultas al jefe de tu jefe inmediato superior. ¿Qué ocurre cuando se hace ese puente? ¿O qué ocurre cuando a ti, si tú estás en tu calidad de jefe o de responsable, a ti te puentean? En vez de que tu colaborador te consulte a ti, te puentea y consulta a tu jefe. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues van a decir que simplemente no hay una buena comunicación, no hay una comunicación efectiva, articulada, adecuada entre el jefe y el colaborador, ¿cierto? ¿Y usted permite que le puenteen o usted puentea? Y en la medida que se puedan generar estos puentes también tienen impacto directo en las organizaciones. Porque para eso hay una jerarquía, pues, para eso hay un orden, para eso hay una estructura, ¿te da cuenta? Entonces, si no, no existiría nada de esto, pues. Ojo que las estructuras son más horizontales, pero eso no implica de que exista un orden y de que exista una jerarquía. Eso no implica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta ley sistémica de la jerarquía, porque muchos conflictos, muchos problemas, muchos impactos a veces se generan producto de que no se respete esta jerarquía. Hay que observar mucho ese aspecto, ¿no? Finalmente tenemos la ley sistémica de la antigüedad, ¿no? La ley sistémica de la antigüedad que impacta mucho en las organizaciones. Esta ley hace un poco alusión a que las personas que llegan primero a una empresa tendrán prevalencia en cuanto a la jerarquía emocional sobre los que entren después, es decir, los antiguos y los nuevos, ¿no? Es decir, los antiguos ya conocen un poco más la filosofía, los valores, la misión de toda la empresa, ya conocen los objetivos y en cierta forma tienen más prevalencia y más responsabilidad, obviamente, que los colaboradores o los elementos nuevos que ingresan al sistema organizacional, ¿no? Se precisa que el personal más veterano, con mayor antigüedad, con mayor años, con mayor experiencia en la empresa, tiene prioridad sobre el personal que llega después. Obviamente, pues no, pero entiéndase prioridad en un aspecto de poder hacer las consultas del caso, entiéndase prioridad con el aspecto de que pueda ser como un mentor, como un guía para estos nuevos colaboradores que ingresan. Pero ello no significa que siempre sea lo que se produce en el entorno de trabajo, como muestran algunas insatisfacciones, ¿no? Cuando se produce, por ejemplo, un trabajador que lleva mucho tiempo esperando un ascenso, pero finalmente le es concedido a otro profesional con menos tiempo en plantilla. Suele pasar.
Oye, yo soy antiguo en esta organización, tengo 10, tengo 15 años, tengo 5 años, y llega de pronto un colaborador nuevo de 1 o 2 años, e inmediatamente escala, inmediatamente asciende, inmediatamente sube, incluso sube un puesto mucho más, más relevante, de mayor responsabilidad que yo, que tengo más años en la empresa. Y a veces eso produce insatisfacción en los colaboradores antiguos porque creen que no se está valorando el compromiso ni los años de contribución que han tenido en la empresa y que están dando oportunidad a un colaborador que recién integra, que recién ingresa y por eso, por consiguiente, tiene un cargo, digamos, más expectante que el otro. La ley de la antigüedad no manifiesta necesariamente eso. Dice que el colaborador antiguo tiene mayor prevalencia en cuanto a una jerarquía emocional y probablemente también una jerarquía del conocer un poco la cultura organizacional. De hecho que sí, pero ustedes como jefes, como miembros de una empresa, como directores de una empresa, obviamente siempre van a tener que ocupar los puestos a las personas que desde su perspectiva, desde su distinción, crean que son más pertinentes y más competentes. Eso no implica que necesariamente el antiguo tiene que cubrir esa posición. No, el antiguo conoce mucho más de la historia, conoce mucho más de la dinámica, de la cultura de la empresa. Es cierto que debería de decantar, que por consiguiente pudiera subir a otros cargos más adelante, sí, pero acá hay otros factores que evaluar. La preparación, la experiencia, los estudios, porque en ese ejemplo que decimos, si viene un colaborador nuevo, que recién entra en la organización y por consiguiente asume un cargo mayor, puede darse también que de repente en el aspecto de experiencia, en el aspecto de preparación, de estudios, de expertise profesional, tenga mucho más bagaje el colaborador que ha estado varios años en la organización, ¿no? Pero hay que estar siempre atentos a este aspecto de la ley sistémica de la antigüedad y por consiguiente también cuando uno va como colaborador nuevo a una empresa, tiene que respetar a los colaboradores antiguos por todo el bagaje y por todo el expertise que tienen dentro de la organización. Sin duda alguna, hay que tener ese sentido de prevalencia con ellos. ¿Y qué ocurre cuando no se respeta ese orden? ¿Qué ocurre de repente cuando uno siente que ingresa, ¿no? Y es nuevo y está, digamos, obviamente con los mismos deberes y derechos como cualquier otro, pero de repente no se respeta todo ese conocimiento, todo ese know-how que puedan tener estos colaboradores antiguos. O sea, pueden ocurrir algunos conflictos, ¿no? ¿Y por qué pueden ocurrir eso? Porque simplemente no se ha establecido claramente, ¿no? ¿Cuál es la contribución de cada colaborador en relación a la antigüedad que tiene la organización dentro de la empresa? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, amigos, las consideraciones finales sobre estas leyes sistémicas es, primero, que estas leyes nos permiten reconocer que todos los miembros de un sistema pertenecen, tanto históricamente como activamente, ¿no?, a la organización. Y que si alguno de ellos no hubiera existido o hubiera sido diferente como fue, el sistema ahora no sería el mismo. Es decir, la contribución que usted hizo en un determinado sistema organizacional en un determinado tiempo ha ayudado a que ese sistema tenga cierta variación, ha determinado que ese sistema tenga un cambio sustancial, porque si usted no hubiese ingresado a ese sistema, probablemente el sistema, su dinámica hubiese sido distinta. No importa si usted ya no está en el sistema, pero el hecho de que usted haya pertenecido a un sistema, sea por un mes, un año, 10 años, ese tiempo que usted ha permanecido en el sistema ha tenido un impacto directo y sustancial dentro del sistema organizacional. Y hoy el sistema es lo que es gracias al aporte y la contribución de todos los que en su momento pasaron y de todos los que en este momento se encuentran en el mismo sistema. Los sistemas son lo que son gracias a la suma de todas y cada una de las aportaciones que han hecho todos y cada uno de los miembros que han existido en dicho sistema. Y que aunque parezca paradójico, ¿no?, las aportaciones que a veces en un principio se entienden como negativas, aportaciones que no sumaron, también suman a la hora de valorar lo que hoy es el sistema. Porque gracias a esos errores, gracias a esos tropiezos, esos hierros que en su momento se cometió en el sistema y que probablemente en ese momento tuvo un impacto negativo al sistema, el sistema pudo robustecerse.
pudo enfrentarse a ese conflicto en su momento y que gracias a ese conflicto hoy es un sistema con mayor expertise, con mayor solvencia. Entonces, todas las personas que hemos pasado, que estamos o que vamos a pasar dentro de un sistema organizacional, vamos a tener un impacto directo en las organizaciones. Y en el devenir de los tiempos, en el devenir de los años, ese sistema va a tener la constitución que tiene gracias a las aportaciones de todos sus miembros que en su momento han estado y que en ese momento se encuentran. Entonces, amigos, hay que estar atentos a las 6 leyes sistémicas que les hemos podido compartir el día de hoy. Hay que ir viendo esa dinámica dentro de tu organización y cómo estas leyes se van manifestando y por sobre todo que somos agentes y elementos importantes dentro del sistema organizacional y lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un impacto directo, positivo o negativo dentro de las organizaciones. Así que cada contribución que usted haga siempre busque que vaya en alineamiento con los objetivos organizacionales y con los suyos. Porque si usted no se alinea los objetivos de su organización con los suyos, ahí estamos teniendo una incongruencia. Entonces hay que volver a analizarlo. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. En verdad, muy gratificado que me puedan ver y me puedan acompañar y poder compartir juntos estos momentos y estas experiencias de aprendizaje. El día miércoles, entonces, nos estamos volviendo a ver, igual a las 2 de la tarde, para seguir compartiendo sobre el tema de pensamiento sistémico. Que tengan una muy buena tarde. Gracias.